El timbre de la escuela sonó a las 14:30 en punto, y el pasillo de la escuela primaria Pacific se llenó al instante de voces de niños. Rosalie Baxter Pruitt estaba en la puerta de su clase, saludando a los alumnos de segundo curso con leves inclinaciones de cabeza y cálidas sonrisas. Su pelo castaño oscuro, recogido en un moño descuidado, estaba despeinado por el trabajo del día, y su blusa azul estaba manchada de pintura de acuarela, resultado de una lección de arte. «Hasta mañana, señorita Baxter», gritó Elisha, un niño pelirrojo que agitaba su dibujo como una bandera. «Hasta mañana, Elisha. No te olvides de enseñárselo a tu madre». Rosalie le hizo un gesto con la mano, sintiendo un calor familiar en el pecho. Eran esos momentos, las sonrisas genuinas de los niños, sus ojos ardientes cuando por fin comprendían una tarea difícil o creaban algo con sus propias manos, los que hacían que su trabajo mereciera la pena. Aquí en el aula, entre 24 pequeños alborotadores, Rosalie sentía que pertenecía al grupo. Aquí tenía un propósito. El último niño desapareció al doblar la esquina y Rosalie suspiró al volver al aula vacía. Todavía tenía que preparar el material para la clase de ciencias de mañana antes de poder irse a casa. Estaba sentada en su pupitre, estudiando minuciosamente las fichas de los insectos y elaborando un plan de clase, cuando llamaron a la puerta. ¿Interrumpo? Nancy Oakes, la profesora de la clase paralela con la que Rosalie había entablado amistad, se asomó. «Pasa, estoy terminando». Rosalie dejó las cartas a un lado. Nancy, una mujer alta con el pelo corto, se sentó en el borde del escritorio. «¿Qué planes tienes para el fin de semana? ¿Recuerdas que te hablé del nuevo bar de vinos de la avenida Manhattan? Los viernes hay música en directo». Rosalie negó con la cabeza. «Eso no funcionará. Mañana hay una cena familiar en honor del cumpleaños de mi padre». «¿Una gran celebración?», preguntó Nancy, ajustándose las gafas de montura fina. «La verdad es que no. Hemos reservado mesa en el Blue Lobster, solo la familia más cercana, mi marido y yo, mi madre, mi hermano y su mujer. ¿A tu marido no le importará?». Nancy arrugó la nariz con torpeza. «Lo siento, es que la última vez dijiste que no le gustaba mucho tu familia». Rosalie sintió que algo en su interior se contraía. No recordaba haberlo dicho, pero tal vez había salido entre líneas en alguna de sus conversaciones. «Vernon es solo un hombre ocupado. Le cuesta encontrar puntos en común con mi padre y mi hermano». Intentó sonreír. «Están obsesionados con la pesca, y Vernon prefiere pasar los fines de semana mirando informes financieros». Suena fascinante», dijo Nancy bromeando, y ambas mujeres rieron, rompiendo la tensión. Tras recoger sus cosas y despedirse de su colega, Rosalie se dirigió al aparcamiento. Su Honda Civic de 2000 años parecía poco impresionante al lado del flamante BMW del director, pero era fiable y le había servido bien durante años. A esas horas, el trayecto a casa duraba unos 25 minutos. Rosalie encendió la radio de jazz e intentó ponerse de buen humor. Últimamente le costaba cada vez más esfuerzo. Sabía que Vernon no estaría contento con la cena de mañana por la noche, a pesar de que era el cumpleaños de su padre y lo habían planeado hacía semanas. Su casa adosada de 2 plantas estaba situada en un tranquilo barrio de Manhattan Beach, a 10 minutos a pie del océano. El exterior de la casa tenía un aspecto inmaculado. Césped bien cuidado, cuidados arbustos de hortensias en la entrada y una valla recién pintada. La misma fachada inmaculada a la que Vernon se había acostumbrado en su vida de casados. Pero a puerta cerrada, las cosas eran diferentes. Cuando Rosalie aparcó, se dio cuenta de que el coche de su marido ya estaba en la entrada. Vernon solía volver más tarde, y su corazón se aceleró involuntariamente. Respiró hondo antes de salir del coche. Tal vez tuvo un buen día en el trabajo, pensó, sabiendo que era poco probable. Cuando Rosalie entró en la casa, el olor a comida para llevar llegaba desde la cocina. Vernon estaba sentado en la mesa del comedor, con los papeles y el portátil extendidos delante de él. Llevaba el pelo rubio oscuro bien peinado hacia atrás y su camisa blanca parecía planchada incluso al final del día. «Hola», dijo Rosalie en voz baja, dejando el bolso en la cómoda junto a la entrada. Vernon levantó la vista de los papeles y sus ojos grises permanecieron fríos. «Por fin. Creía que habías decidido dormir en el colegio esta noche», señaló con la cabeza las bolsas que había sobre la mesa.
He recogido la cena del restaurante tailandés. Seguramente tu ración ya estará fría. Gracias. Rosalí se quitó la chaqueta ligera y fue a la cocina a calentar la comida. He llegado tarde, preparando el material para la clase de mañana. Por supuesto, Vernon volvió a sus papeles. Preferiría que asumieras tanta responsabilidad por nuestros intentos de tener un bebé como por tu trabajo. Rosalie se congeló ante el microondas, sintiendo que el color se le subía a la cara. 4 años de matrimonio, 3 años intentando quedarse embarazada, 2 abortos prematuros y un sinfín de acusaciones. Ya lo estoy intentando, Vernon. El doctor Chang dijo que necesitamos más tiempo y menos estrés, lo recuerdo, interrumpió. Por eso no entiendo por qué tenemos que ir mañana a esta cena familiar. Necesitas paz, no hablar de salmón y cebo. El microondas emitió un pitido, pero Rosalie no tenía prisa por sacar la comida. Es el cumpleaños de mi padre. 63 años, Vernon. Para mí es un gran acontecimiento. Vernon suspiró con cara de mártir. Claro, lo que tú digas. Lo que me extraña es que te preocupes tanto por el cumpleaños de tu padre y no por nuestro futuro hijo. Rosalie sintió que se le crispaban las entrañas ante la injusticia de aquellas palabras, pero decidió no continuar con la discusión. Últimamente elegía cada vez con más frecuencia el silencio en lugar de la confrontación. Era más fácil para todos. La cena transcurrió en silencio, solo roto por el sonido de la televisión que emitía las noticias de la noche. Vernon se retiró pronto a su estudio, dejando a Rosalie recogiendo la mesa. Estaba metiendo mecánicamente los platos en el lavavajillas cuando reparó en el teléfono de su marido olvidado sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó de repente, alertándola de una nueva notificación. Rosalie no quería mirar, de verdad que no quería, pero su mirada se deslizó involuntariamente por la pantalla. Transferencia bancaria, $800 enviados. Destinatario K. Archer. Rosalie se quedó helada. ¿Quién era K. Archer? El nombre no le sonaba. Vernon nunca había mencionado a un colega o amigo con ese nombre, y $800 no era poco para una transferencia casual. Dejó el plato que tenía en la mano y, tras dudar un segundo, descolgó el teléfono. Por supuesto, estaba protegido con contraseña, pero la notificación seguía apareciendo en la pantalla de bloqueo. ¿Qué estás haciendo? La voz de Vernon la sorprendió. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ya, tu teléfono estaba sonando. Rosalie sintió que el color le inundaba las mejillas. Era una notificación de algún tipo de traslado. Vernon se acercó rápidamente y le quitó el teléfono, con movimientos bruscos. ¿Y has decidido leer mis mensajes? Su voz sonaba apagada, pero Rosalie sabía que era señal de una tormenta inminente. No lo leí, simplemente apareció. ¿Quién es K. Archer? La pregunta le salió antes de que pudiera pensar. Vernon miró la pantalla. Luego desbloqueó el teléfono y tecleó algo rápidamente. Kevin Archer, un colega del departamento fiscal. Me prestó el dinero para un traje nuevo para la conferencia del mes pasado. Respondió con irritación. ¿De verdad crees que voy a ocultarte alguna transacción financiera? Rosalie negó con la cabeza. No, claro que no. Es solo que nunca lo habías mencionado. Porque no te informo de todos mis colegas, dijo Vernon. Tengo docenas de empleados allí, y no tengo por qué presentarte a cada uno de ellos. Además, nunca te interesa mi trabajo. No era justo. Rosalie le preguntaba a menudo por su día, por sus proyectos, pero Vernon solía responder con una sola palabra o decía que ella, de todas formas, no entendería los entresijos. Lo siento, no pretendía entrometerme, dijo ella en voz baja, volviéndose hacia el lavavajillas. Vernon se ablandó al ver su resignación. Está bien, olvídalo. Mañana es un día ajetreado. Me gustaría descansar antes de este acontecimiento. Iba de camino a las escaleras cuando sonó el teléfono de la casa. Rosalie lo cogió. ¿Hola? Rosalie, cariño, soy mamá. La voz de Lorraine Baxter sonaba familiarmente melodiosa. Solo quería recordarte lo de la cena de mañana por la noche. He hecho una reserva para las 19. ¿Podréis venir Vernon y tú? Sí, mamá, por supuesto. Rosalie sintió la dura mirada de su marido clavada en ella y se apartó de la ventana. Allí estaremos. Es estupendo. A tu padre le hace mucha ilusión que toda la familia se reúna. Hasta se ha comprado una camisa nueva para la ocasión, dijo,
con una sonrisa en la voz de su madre. ¿Cómo estás, cariño? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, mamá, respondió Rosalí, sintiendo un nudo en la garganta. Saluda a papá. Hasta mañana. Colgó el teléfono y se volvió hacia Vernon, que seguía de pie junto a las escaleras, observándola. Mamá ha reservado mesa para las 19, dijo tratando de mantener la voz neutra. Ya lo he oído, respondió él secamente. Espero que no se pasen toda la velada hablando de la lubina enorme que pescaron el fin de semana pasado. Vernon, por favor, empezó Rosalí, pero él ya estaba subiendo las escaleras. Estaré en el estudio. Tengo que terminar los cálculos para la reunión de mañana. Al quedarse sola, Rosalí se hundió lentamente en una silla. Empezaba a anochecer fuera de la ventana, y el cristal reflejaba la cocina, pulcra, moderna, con caros electrodomésticos y encimeras de mármol. Vernon había insistido en una renovación completa cuando se mudaron a esta casa hacía 3 años. Todo tiene que ser perfecto, había dicho entonces. Y desde fuera, todo parecía perfecto. Fotos enmarcadas en las paredes, flores frescas en un jarrón, interiores a la última de las revistas de diseño. Solo Rosalí sabía que cada día le costaba más mantener esa perfección, que con cada mes sin embarazo, Vernon se volvía más fría e irritable, que la sonrisa que lucía en público parecía cada vez más pegada. El teléfono de su bolsillo vibró, un mensaje del hermano de Parker. ¿Qué ganas tengo de cenar mañana? Le he comprado a papá una caña de pescar nueva. Le va a encantar. Rosalie sonrió, imaginando la reacción de su padre. Hubert Baxter siempre había sido un hombre tacaño, pero cuando se trataba de pescar, sus ojos se iluminaban como los de un niño. Mañana sería un buen día, se convenció Rosalie. Estaría con una familia que la quería tal como era. Aunque Vernon pasara toda la noche con una expresión amarga en el rostro, aunque volviera a hacer algún comentario mordaz sobre su infertilidad, ella podría soportarlo. Siempre lo hacía. Rosalie terminó su té y subió a su dormitorio. Mañana tenía que parecer descansada y feliz, aunque solo fuera por su padre. 6 años atrás, Rosalie no había planeado enamorarse. Tras una dolorosa ruptura con su novio de muchos años, se había sumergido en el trabajo, la habían ascendido a maestra de primaria a tiempo completo y se había matriculado en un curso de arte en la universidad local. Fue allí, en una acogedora aula con olor a aceite de linaza y trementina, donde conoció a Vernon Pruitt. Destacaba entre la multitud bohemia como un hombre de otro mundo, siempre con la camisa planchada, un reloj caro en la muñeca y una postura perfecta. Vernon admitió más tarde que se había apuntado a esos cursos por consejo de un terapeuta, para aliviar el estrés tras unas auditorías estresantes. Aquella tarde estaban trabajando en un bodegón. Rosalie derramó agua accidentalmente sobre su boceto, y en lugar de la irritación esperada, Vernon se rió. Es lo mejor, dijo, mirando las líneas borrosas. De todos modos, no se me daba nada bien. Su sonrisa era abierta y sus ojos cálidos, nada que ver con los de ahora. Vernon había sido capaz de reírse de sí mismo entonces, de admitir errores, de encontrar alegría en las pequeñas cosas, o fingía hábilmente que podía. Después de clase, la invitó a tomar un café y charlaron hasta que cerró la cafetería. Vernon hablaba de su trabajo como auditor con tanto entusiasmo que hasta los números y los códigos fiscales le parecían fascinantes. Escuchó sus historias sobre la escuela con verdadero interés, haciendo preguntas, riéndose de los incidentes graciosos con los alumnos. Usted no se parece en nada a los profesores de mi infancia, dijo entonces. Eran estrictos y aburridos. Y usted, como salido de las páginas de un libro infantil, tan brillante y vivaz. El cortejo de Vernon fue anticuado y elaborado. No solo le regalaba flores, sino pequeños obsequios relacionados con sus conversaciones. Libros infantiles con bellas ilustraciones para su clase, acuarelas hechas a mano, entradas para exposiciones. Vernon recordaba todo lo que ella decía, prestaba atención a los detalles y se preocupaba por su comodidad. Rosalie, acostumbrada a una relación más descuidada, estaba encantada. 8 meses después de conocerse, el día de su 30º cumpleaños, Vernon le propuso matrimonio, de la forma tradicional, de rodillas, con un anillo en una caja de terciopelo. Y ella dijo que sí, por supuesto. La boda fue exactamente lo que Rosalie había soñado, una pequeña ceremonia en el océano.
solo amigos íntimos y parientes, un sencillo vestido blanco y delicadas peonías rosas en el ramo. Hubert Baxter, normalmente reservado y poco verbal, lloró mientras llevaba a su hija al altar, y en su breve discurso solo dijo una frase: «Cuidad de mi niña. Ella es lo más valioso que tengo». El primer año de matrimonio pareció sereno. Compraron una casa adosada en un barrio tranquilo, iniciaron una tradición de picnics dominicales junto al océano e hicieron planes para el futuro. Vernon hablaba de hijos con tanto entusiasmo que no cabía duda de que sería un padre maravilloso. «Dos o tres», decía soñadoramente, abrazando a Rosalie en las cálidas tardes de verano en el porche. «Niños, niñas, no importa. Solo quiero una gran familia. Quiero el sonido de las risas de los niños en casa». Cuando decidieron que estaban preparados para tener un hijo, Rosalie se negó a tomar anticonceptivos. Ambos estaban seguros de que el embarazo llegaría pronto, pero pasaban los meses y las pruebas seguían siendo negativas. Al principio, Vernon se mostró filosófico. «Cada cosa a su tiempo», dijo, abrazando a una angustiada Rosalie. Pero tras un año de intentos infructuosos, su humor empezó a cambiar. Había una nota de decepción en su voz y su mirada se volvía cada vez más fría. El primer aborto se había producido en la 7ª semana de su embarazo. Rosalie recordaba aquella noche con todo detalle. El dolor agudo en el bajo vientre, la sangre en las sábanas, el llanto silencioso en el cuarto de baño para no despertar a Vernon. Se lo contó por la mañana y él la llevó al hospital, cogiéndole la mano durante el reconocimiento y abrazándola cuando el médico confirmó sus temores. «Ocurre a menudo», dice el doctor. «Chang, suele ser selección natural. El cuerpo rechaza un embrión inviable. No hay motivo para pensar que no podrás gestar un bebé sano en el futuro». Aquel día Vernon estuvo a su lado, apoyándola, cancelando todas sus citas para quedarse en casa. Pero Rosalie notó un cambio en su mirada. Algo nuevo, inquietante. Era como si no la viera como la mujer que amaba, sino como una máquina que funcionaba mal. El segundo aborto se produjo 6 meses después, incluso antes, en la 5ª semana. Para entonces, ya habían visitado a un reproductólogo, pasado muchos análisis, seguido estrictamente todas las recomendaciones. Los médicos no encontraron ningún problema grave. «Solo mala suerte», dijeron. «Sigan intentándolo». Tras la segunda pérdida, Vernon empezó a distanciarse. Físicamente seguía ahí, pero emocionalmente se alejaba cada día más. El sexo se convirtió en un proceso mecánico, en un horario ligado a los días de ovulación. Vernon dejó de hablar con entusiasmo de los hijos. Ahora era un objetivo a alcanzar, una tarea que cumplir. «Quizá deberíamos tomarnos un descanso», sugirió Rosalie un día después de otra prueba negativa. «Los médicos dicen que el estrés solo impide la concepción. Simplemente vivir un rato». Vernon la miró como si le hubiera traicionado. «¿Un descanso?», intervino él con frialdad. «Ya tienes 32 años. El tiempo no está de nuestra parte, Rosalie. Si no quieres tener hijos». «Sí quiero», exclamó ella. «Es que estoy cansada de la presión, de que me decepciones cada mes, de sentir que te estoy defraudando. ¿Cómo crees que me siento?». Su voz se volvió tranquila y peligrosa. «Todos mis colegas son padres desde hace mucho tiempo. Jeffrey enseñó hace poco las fotos de su tercer hijo. ¿Y yo qué? ¿Qué se supone que debo decirles?». Fue la primera vez que Rosalie se dio cuenta de que para Vernon, un hijo no era solo un miembro más de la familia, sino otro accesorio de estatus, como un reloj caro o un coche nuevo. Algo que confirmaba su éxito a los ojos de los demás. Desde aquella conversación, la relación se volvió cada vez más tensa. Los reproches de Vernon se hicieron más frecuentes y duros. Al principio eran velados. «Quizá deberías trabajar menos», o «¿estás seguro de que necesitas tanto café?». Pero poco a poco se convirtieron en acusaciones directas. «Si tuvieras más cuidado», o «quizá el problema sea tu actitud negativa». Ahora, despierta en la víspera del cumpleaños de su padre, Rosalie se preguntaba cuándo exactamente su matrimonio se había convertido en un campo de batalla. ¿Cuándo había empezado el amor de Vernon a depender de su capacidad para darle un hijo? ¿Y había tenido alguna vez la oportunidad de evitarlo? Hubert Baxter había notado el cambio en su hija desde hacía mucho tiempo. Como antiguo investigador de una compañía de seguros, había pasado 30 años detectando fraudes y reconociendo mentiras. Este trabajo le enseñó a detectar los pequeños detalles.
cambios de comportamiento, incoherencias en las historias, sonrisas falsas. Tras jubilarse hace 5 años y abrir su propia tienda de pesca, Hubert no ha perdido su capacidad de observación, y lo que había visto observando a su hija y a su yerno en los 2 últimos años, le desagradaba profundamente. Rosalie, su alegre y brillante Rosie, se estaba volviendo cada vez más callada e insegura. Vigilaba cada palabra que pronunciaba en presencia de su marido. Se disculpaba más a menudo, reía menos. Y Vernon se permitía cada vez más comentarios despectivos, que disfrazaba de bromas. ¿No crees que Rosalie ha cambiado?, le preguntó Hubert a su mujer una noche en que se quedaron solos después de una cena familiar. Lorraine Baxter, una mujer de rasgos suaves y ojos amables, dejó a un lado su revista y se quedó pensativa. Parece más cansada, respondió con cautela. Pero querida, Vernon y ella están atravesando un periodo difícil. Estos intentos de quedarse embarazada, los fracasos, es agotador. No es solo eso, Hubert negó con la cabeza. ¿Has visto cómo reacciona cuando él entra en la habitación? Es como si se estuviera preparando para atacar. Estás exagerando. Lorraine se acercó y puso la mano en el hombro de su marido. Vernon es un buen hombre. Mantiene a Rosalie. Cuida de ella. Cuidar no consiste solo en cosas materiales, objetó Hubert con terquedad. La vi mirar el reloj durante el postre. Temía llegar tarde a casa porque él no estaría contento. Lorraine suspiró. Siempre has sido demasiado desconfiado, Hugh. Es tu deformación profesional. No todas las personas ocultan algunos secretos. Pero las sospechas de Hubert aumentaron hace 3 meses, cuando oyó accidentalmente la conversación telefónica de su yerno. Ocurrió en la barbacoa del Día de la Independencia que organizaban todos los años en su jardín. Hubert salió al porche a por unas pinzas para la parrilla y vio a Vernon de pie en la esquina más alejada del jardín, con el teléfono en la oreja. Sí, claro, la presentación está casi lista, dijo Vernon en tono serio. Te enviaré la versión final mañana. Sí, ahora mismo estoy en una barbacoa familiar en casa de mi suegro. Ya sabes cómo es esto, sonrió. Eventos familiares obligatorios. Pero aprecio esos momentos. La familia es lo más importante, ¿verdad? Mi mujer y yo estamos a punto de tener un bebé. Siempre he soñado con una gran familia, 2 o 3 hijos por lo menos. Hubert se quedó helado al oír aquellas palabras. Sabía por Rosalie que tenían problemas para concebir, que ella había sufrido 2 abortos, que los médicos recomendaban no apresurarse con nuevos intentos. También sabía lo dolorosamente que ella se sentía por cada fracaso, cómo se culpaba por las esperanzas incumplidas de su marido. Y ahora Vernon estaba aquí, en su jardín, hablando de futuros hijos como si solo fuera cuestión de tiempo y deseo, como si fuera solo un punto más en su perfecto plan de vida que se cumpliría a tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Jerry, continuó Vernon. Los valores familiares son la base de todo. Por eso valoro tanto nuestra empresa y sus políticas. Por supuesto, soy consciente de la importancia de tu decisión y te agradezco tu confianza. Hubert volvió a entrar en la casa en silencio, olvidando las pinzas. Lo que oyó no era nada delictivo. Una conversación de negocios corriente, un pequeño halago a sus superiores. Pero la falsedad en la voz de su yerno, la facilidad con que hablaba de un tema tan doloroso para Rosalie, hicieron recelar a Hubert. Desde aquel día empezó a observar a Vernon más de cerca. Se fijó en cómo cambiaba de tono al hablar por teléfono con distintas personas, de cortés a áspero y exigente. La forma en que sonríe al fotógrafo en las fotos familiares, pero pierde inmediatamente la sonrisa cuando se apaga el flash. Cómo mira desafiante la hora cuando Rosalie llega solo 5 minutos tarde. Los pequeños detalles se iban sumando hasta formar una imagen inquietante. Hubert empezó a hacerse preguntas. ¿Qué más oculta este hombre tras su impecable fachada? ¿Hasta qué punto ha penetrado su falta de sinceridad en sus vidas? Y lo más importante, ¿está haciendo daño a Rosalie más allá de la evidente presión emocional? Una semana después de aquella barbacoa, Hubert se reunió con un antiguo colega, Malcolm Brands, que ahora trabajaba como investigador privado. Tomaron una cerveza, recordaron viejos tiempos y entonces Hubert preguntó, despreocupado, «Dime, Mal, si quisiera investigar a un hombre extraoficialmente, solo para mi propia tranquilidad, ¿sería posible?» Malcolm miró atentamente a su viejo amigo.
Depende de lo que quieras saber. ¿Y sobre quién? Mi yerno, admitió Hubert a regañadientes. No creo que sea quien dice ser. Una historia clásica, asintió Malcolm. Reunámonos mañana en mi despacho. Trae todo lo que tengas sobre él. Nombre, fecha de nacimiento, lugar de trabajo, fotografías. Y hablemos de lo que te preocupa exactamente. Al día siguiente, Hubert llevó a Malcolm una carpeta con información sobre Vernon. Todo lo que pudo reunir sin levantar sospechas. Le habló de sus observaciones, de la conversación que había oído por casualidad, de los cambios en el comportamiento de su hija. Comprendo su preocupación, dijo Malcolm revisando el material, pero de momento no hay nada delictivo aquí. Mucha gente lleva máscaras en público, sobre todo en el mundo de los negocios. Lo sé, suspiró Hubert, pero necesito que me tranquilicen. Rosalie es mi única hija, y puedo ver que es infeliz, aunque intente ocultarlo. Solo quiero saber con quién vive. Malcolm dio unos golpecitos con la pluma sobre la mesa, pensativo. Una comprobación básica me llevará una semana o dos. Miraré sus finanzas, sus antecedentes, sus conexiones. Si encuentro algo sospechoso, indagaremos más. Pero Hugh, prepárate para no encontrar nada. Tu yerno puede ser solo una revista narcisista, no un criminal. En cualquier caso, estoy dispuesto a pagar por tu tiempo, dijo Hubert con firmeza. Incluso si resulta que mis sospechas son infundadas. Al menos dormiré bien. Habían pasado casi 3 meses desde aquella conversación. Malcolm se mantenía en contacto periódicamente, informando de los avances de la investigación. Al principio no se encontró gran cosa. La biografía habitual de un profesional de éxito, buena educación, carrera estable, deudas mínimas. Pero hace 15 días Malcolm llamó en mitad de la noche. Hubert, he encontrado algo interesante. Ven mañana, tenemos que hablar en persona. Lo que Hubert descubrió al día siguiente en el despacho de su viejo amigo cambió por completo su visión de su yerno. Le obligó a tomar una decisión que había pospuesto durante demasiado tiempo. Ahora, en vísperas de su 63º cumpleaños, Hubert se sentó en su despacho, en la parte trasera de la pescadería, y se quedó mirando el sobre que tenía delante. En su interior había fotografías y documentos, los resultados de 3 meses de investigación de Malcolm, pruebas de que Vernon Pruitt llevaba una doble vida. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto mañana?, preguntó Lorraine, entrando en el estudio con una taza de té. ¿En tu cumpleaños? He esperado demasiado, respondió Hubert en voz baja, aceptando la taza. Cada día que Rosalie pasa con él es un día más de miseria. No puedo soportarlo más. Lorraine se sentó a su lado y cogió la mano de su marido. Sé que quieres protegerla, pero podría arruinar su matrimonio. Su matrimonio ya está roto, dijo Hubert con amargura. Está construido sobre mentiras. Rosalie merece saber la verdad, por dolorosa que sea. Lorraine guardó silencio un momento y luego asintió. Tienes razón. Si mi padre supiera algo así sobre tu pasado y me lo ocultara, no se lo habría perdonado. Hubert apretó la mano de su esposa y miró su teléfono, donde había una foto de Rosalie, riendo, con un brillo en los ojos, tomada un par de años antes de conocer a Vernon. Así era como quería volver a ver a su hija, libre de mentiras y manipulaciones. Mañana pondría fin a esta farsa. Pasara lo que pasara, al menos la verdad estaría sobre la mesa. Y Hubert Baxter valoraba la verdad por encima de todo. El restaurante Blue Lobster estaba situado a 2 manzanas del océano, en la parte antigua de Manhattan Beach. Su terraza, cubierta de glicinas en flor, daba a una pequeña plaza con una fuente. El lugar era conocido por su marisco fresco y su ambiente informal, perfecto para una celebración familiar. Rosalie y Vernon llegaron exactamente a las 19. Ella llevaba un vestido verde menta con un fino cinturón que realzaba su cintura. Él un traje gris claro con corbata azul. Desde fuera parecían una pareja impecable, y solo los hombros tensos de Rosalie delataban su estado interior. «Acabemos con esto de una vez», murmuró Vernon mientras la ayudaba a salir del coche. «Mañana tengo una presentación importante y tengo que prepararme». «Es el cumpleaños de mi padre, Vernon», replicó Rosalie en voz baja. «Por favor, pasemos una velada agradable. Por mi bien». Vernon tarareó escéptico, pero no dijo nada, dirigiéndose hacia la entrada del restaurante. Hubert, Lorraine, Parker y su esposa Sabrina ya estaban esperando en una mesa en un rincón de la terraza. Al ver a Rosalie,
El rostro de su padre se iluminó y se levantó para abrazar a su hija. «Feliz cumpleaños, papá». Rosalie lo abrazó con fuerza, respirando el aroma familiar de la colonia de cedro y tabaco. «Gracias por venir». Hubert le dio una palmada en la espalda y luego tendió la mano a Vernon. «Me alegro de verte, Vernon». «Igualmente, señor», respondió secamente, estrechando la mano de su suegro. «Feliz cumpleaños». Lorraine abrazó a su hija y a su yerno, y luego señaló sus asientos. «Hemos pedido champán para empezar. Al fin y al cabo, es un día especial». Mientras el camarero servía el champán, Parker habló con entusiasmo de la caña de pescar que le había comprado a su padre. Hubert, normalmente reservado, sonrió al escuchar a su hijo, y Lorraine miró cariñosamente a su marido. Rosalie se sorprendió pensando que envidiaba a sus padres. 35 años juntos y aún se miraban con esos ojos. «Por el cumpleañero», Parker levantó su copa. «Por el hombre más honesto y con más principios que conozco. Por nuestro padre». Todos levantaron sus copas, e incluso Vernon sonrió al beber un sorbo. «Un buen brindis», comentó, dejando su copa sobre la mesa. «Aunque yo añadiría, por el hombre que nos enseñó el valor de la familia y la tradición». Rosalie lanzó una mirada de agradecimiento a su marido. Tal vez la velada fuera mejor de lo que ella esperaba. Quizá Vernon había decidido hacer un esfuerzo por ella. Después de pedir los aperitivos, la familia entabló una conversación informal. Parker habló de su trabajo como ingeniero en una empresa que desarrolla paneles solares. Sabrina compartió noticias sobre su panadería. Lorraine habló de los nuevos alumnos de su escuela de música. Vernon bebía en silencio, y solo de vez en cuando hacía algún comentario. Rosalie se dio cuenta de que ya había terminado su segunda copa de champán y había pedido un whisky. No era propio de él. Normalmente controlaba la cantidad de alcohol que bebía, sobre todo delante de su familia. «¿Cómo va el colegio, Rosie?», preguntó Lorraine cuando llegaron los platos principales. «¿Dijiste que tenías un nuevo director?» «Sí, el señor Elliot», dijo Rosalie alegremente. «Es muy progresista. Ya ha puesto en marcha un programa de clases al aire libre y ha conseguido financiación para una nueva biblioteca». «Me pregunto cómo se llevará con los niños», dijo Hubert pensativo. «No todos los administradores recuerdan que la escuela está ahí para los alumnos, y no al revés». «Se lleva muy bien con los niños», sonrió Rosalie. «La semana pasada...» «Claro que Rosalie es buena con los niños», la interrumpió de pronto Vernon, dando un sorbo al whisky. «Pasa más tiempo con ellos que en casa». Hubo una incómoda pausa en el aire. Rosalie sintió que el color se le subía a las mejillas. «Es mi trabajo, Vernon», dijo en voz baja. «Claro que lo es», asintió él con fingida seriedad. «Y eres una profesora maravillosa. Todo el mundo dice que tienes talento para comunicarte con los niños. Es una pena que no te resulte útil en casa». Parker frunció el ceño. Amigo, ese no es un buen tema para una cena de celebración». «¿Y cuál es?». Vernon se enderezó con los ojos brillantes por la bebida. «¿La pesca? ¿El tiempo? Temas de conversación en los que todos salen ganando, ¿eh? Sabrina, dijiste que estabas probando una nueva receta para la panadería». Mientras Sabrina hablaba de cruasanes franceses, Hubert observaba atentamente a su yerno. Vernon terminó su whisky e indicó al camarero que pidiera más. Su postura se volvió más relajada y su mirada más desafiante. «Hablando de recetas», dijo cuando Sabrina hubo terminado. «Los médicos dicen que comer bien puede ayudar a la fertilidad. Rosalie y yo hemos probado todas las dietas que se nos ocurren, pero sin resultados. Tal vez tu panadería tenga algún tipo de magdalena mágica para parejas estériles». «Vernon», exclamó Rosalie, atónita por su grosería. Sabrina parecía confusa. Parker puso la mano en el hombro de su mujer y lanzó una mirada de advertencia a Vernon. «Creo que deberías bajar el ritmo con el alcohol», dijo con calma. «Creo que todos deberíamos ser más sinceros», replicó Vernon, ignorando a Rosalie, que lo miraba suplicante. «Todos estamos aquí sentados fingiendo que todo va bien, pero en realidad todos tenemos nuestros propios esqueletos en el armario, nuestras propias frustraciones. Por ejemplo, yo siempre he soñado con tener una familia numerosa, con tener hijos. ¿Y qué? 4 años de matrimonio y sin hijos. No». Lorraine empezó, pero Vernon ya estaba en racha. «¿Sabes lo que es irónico?», miró alrededor de la silenciosa mesa. «Rosalie trabaja con niños todos los días. Sabe cómo criarlos, cómo manejarlos. Sería una madre estupenda, si pudiera quedarse embarazada». Rosalie sintió que se le hacía un nudo en la garganta.
Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No aquí, no en público, no en el cumpleaños de su padre. El camarero trajo los platos calientes y durante unos instantes se hizo el silencio en la mesa. Vernon parecía satisfecho con el efecto y empezó a comer con exagerado apetito. Lorraine intentó devolver la conversación a la normalidad, hablando de los preparativos de la velada musical en la escuela donde daba clases. Pero el ambiente ya estaba irremediablemente enrarecido. Rosalie apenas tocaba su comida. Parker lanzaba miradas furiosas a Vernon y Hubert observaba en silencio, como si estuviera reuniendo pruebas para alguna investigación interna. Cuando el camarero retiró los platos y ofreció el postre, Vernon ya estaba visiblemente borracho. Rechazó el dulce y pidió otro whisky en su lugar. Quizá deberías ir más despacio, sugirió Rosalie en voz baja, cubriéndole la mano con la suya. Vernon apartó la mano bruscamente. No me digas lo que tengo que hacer. Si quiero una copa en honor del cumpleaños de tu padre, me la tomaré. Solo estoy preocupada por ti, intentó explicarle. Claro que siempre estás preocupada por todo el mundo, menos por nuestro futuro, soltó él. Tus alumnos, tus padres, tu hermano y su mujer. Todos menos nuestra familia. Vernon, no entiendo por qué dices eso, intentó Rosalie mantener la calma. Los dos queremos un hijo, y los dos... Algunas personas no están hechas para ser padres, interrumpió él, levantando la copa. Brindemos por eso, por los que nunca oirán la palabra mamá o papá de su propio hijo. Bebió de un trago, ignorando las caras de asombro del resto de la familia. Rosalie sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo de voluntad. Creo que deberíamos cambiar de tema, dijo en voz baja. ¿Qué te parece si te hablo de mis alumnos? La semana pasada hicimos un proyecto sobre criaturas marinas y los niños estaban entusiasmados. Ya tienes bastante con ocuparte de los hijos de los demás como para no poder ocuparte de los tuyos, dijo Vernon con una crueldad tan fría que todos los presentes en la mesa se quedaron helados. Lorraine se tapó la boca con la mano. Parker apretó los puños. Sabrina miraba fijamente su plato, claramente incómoda. Y Hubert Baxter, que hasta ese momento había estado observando la situación en silencio, de repente golpeó la mesa con el puño con tal fuerza que la vajilla rebotó y los vasos tintinearon. Su rostro, normalmente tranquilo, se contorsionó con ira contenida. «Se acabó mi paciencia», Cunningham dijo con una voz grave y amenazadora que dejó helados a todos los comensales. Hubert se levantó lentamente, sobresaliendo por encima de la mesa. A pesar de su edad, seguía siendo físicamente poderoso. Tenía los hombros rectos y la mirada firme y decidida. Hubert, por favor, intentó tranquilizarlo Lorraine, pero él se limitó a negar con la cabeza. No, Lorrie, llevo demasiado tiempo callado. Demasiado tiempo viendo cómo este hombre, señaló a Vernon, destruía a nuestra hija. Demasiado tiempo permitiéndole humillar a Rosalie por algo que no era culpa suya. Vernon se puso visiblemente pálido, pero intentó mantener la compostura. Con el debido respeto, señor, se trata de un asunto privado entre Rosalie y yo. Los problemas familiares deben resolverse dentro de la familia. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, siseó Hubert. Proteger a mi familia, a mi hija. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un grueso sobre amarillo. Todos los presentes en la mesa, incluida Rosalie, lo miraron desconcertados. «¿Qué es esto?», preguntó Vernon, y por primera vez aquella noche había incertidumbre en su voz. Hubert puso el sobre la mesa y lo empujó hacia su yerno. «Ábrelo y verás». Durante unos segundos, Vernon miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de morder. Luego, con fingido descuido, lo cogió y lo abrió. Rosalie vio cómo cambiaba la cara de su marido al examinar el contenido del sobre. Primero desconcierto, luego sorpresa, seguida de pánico. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo pálido. «¿Qué le pasa?», preguntó Rosalie en voz baja, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Vernon no contestó. Seguía revisando los papeles y le temblaban ligeramente las manos. «Enséñaselo a tu mujer», dijo Hubert con firmeza. «Que ella también lo sepa». «Esto es un malentendido», resolló Vernon, levantando por fin los ojos. «Está sacado de contexto. Puedo explicarlo».
Pues explícalo, Hubert cruzó los brazos sobre el pecho. Todos escuchamos con atención. Vernon se volvió hacia Rosalie, con los ojos desorbitados como los de un animal cazado. Rosalie, no es lo que parece. Tu padre ha malinterpretado la situación. Iba a decírtelo cuando llegara el momento. ¿Decirme qué? Rosalie cogió el sobre. Déjame verlo. Vernon intentó agarrar los papeles, pero Rosalie se los arrancó de las manos con decisión. Lo primero que vio fue una fotografía que le dio un vuelco al corazón. Vernon estaba sentado en un banco del parque junto a un niño de unos 5 años. El niño de pelo rubio y ojos grises era asombrosamente parecido a su marido. Los mismos rasgos faciales, la misma hendidura de ojos, incluso la sonrisa era idéntica. Estaban comiendo helado y Vernon estaba limpiando algo de la cara del niño con una servilleta. La fecha en la esquina de la foto indicaba que había sido tomada hacía solo 3 semanas. ¿Quién es?, preguntó Rosalie, aunque la respuesta era obvia. Dio la vuelta a la fotografía y vio la inscripción del reverso. Vernon y Quincy, Pacific Park. Quincy, K. Archer. Transferencia por $800. De repente, todo encajó. Con manos temblorosas, Rosalie siguió mirando el contenido del sobre. Había otras fotografías. Vernon y el mismo niño en la entrada del zoo. Vernon entregando un paquete a una mujer alta y rubia, mientras el niño permanecía de pie a su lado. Una copia del certificado de nacimiento de Quincy Ethan Archer, en la que Vernon Pruitt figuraba como padre. Impresiones de transferencias bancarias. $800 en pagos mensuales a la cuenta de Thelma Archer durante los últimos 5 años. «Tienes un hijo», dijo Rosalie. No una pregunta, sino una afirmación de hecho. «Tienes un hijo de 5 años del que nunca me has hablado». Vernon se quedó inmóvil, con la cara blanca como la tiza. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Por primera vez en su matrimonio, Rosalie lo vio completamente fuera de control. Su máscara de seguridad impecable y segura se había desmoronado por fin, revelando lo que había debajo: mentiras, engaños y traición. En la mesa reinaba el silencio, solo roto por las conversaciones amortiguadas de los clientes de las mesas vecinas y la suave música que salía de los altavoces. Rosalie se quedó mirando las fotos que tenía en las manos, incapaz de apartar los ojos del chico con la sonrisa de Vernon y sus ojos grises. «Quincy», susurró, pasando el dedo por la cara del niño de la foto. «Se llama Quincy. Rosalie, puedo explicártelo». Su voz sonó suplicante. «No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar?» Ella levantó los ojos y Vernon retrocedió involuntariamente, viendo en ellos una mezcla de dolor y rabia. «¿Que no es tu hijo? ¿Que estos documentos son falsos? ¿Que no has pagado la manutención de Thelma Archer en 5 años?» «No, yo...» vaciló. «Eso fue antes de tu época. No quería que afectara a nuestra relación». «¿Antes de mí?» Rosalie dio la vuelta a una de las fotos. «Este bebé tiene 5 años. Llevamos casados 4 años. Entonces, cuando estábamos saliendo, ¿ya sabías que tenías un hijo?» Vernon asintió lentamente, evitando su mirada. «Sí, pero no estaba preparado para esa responsabilidad. Thelma se quedó embarazada por accidente. Solo llevábamos saliendo un par de meses. Le ofrecí abortar, pero se negó. Así que decidiste ocultármelo». Rosalie sacudió la cabeza. «Todos esos años intentando quedarte embarazada, haciéndote pruebas, tomando hormonas, llorando después de cada aborto espontáneo. ¿Sabías que tenías un hijo sano que simplemente...» «¿Qué? ¿Rechazado?» «No lo rechacé», replicó Vernon. «Pago la manutención. Le visito». $800 al mes, intervino Hubert, que seguía de pie junto a la mesa. «Con tu sueldo, eso no es ni la 10ª parte de lo que debes pagar por ley». «No te metas», le replicó Vernon, dirigiendo a su suegro una rápida mirada. «No es asunto tuyo. Mi hija es asunto mío», replicó Hubert con calma. «Sobre todo cuando su marido le miente, la manipula y la hace sentir inferior, ocultándole a su propio hijo». Rosalie dejó las fotos sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros, pero no lloró. El shock era demasiado fuerte para las lágrimas. «¿Cómo has podido?», dijo finalmente, bajando las manos y mirando a Vernon. «¿Cómo has podido culparme todos estos años? Quizá trabajas demasiado. Quizá es tu actitud negativa.
Si al menos hubieras cuidado más tu salud. Y durante todo este tiempo has tenido un hijo al que ni siquiera te has molestado en mencionar. Vernon parecía acorralado. Su habitual confianza en sí mismo se había evaporado, dejando a un hombre confuso al que Rosalie casi no reconocía. Quería mantenerte a salvo, dijo en voz baja. Sabía lo mucho que deseabas tener hijos y temía que, si te hablaba de Quincy, nunca me lo perdonarías. ¿Perdonarme? Rosalie sonrió amargamente. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De poder decidir por mí misma si podía vivir con ello? En lugar de eso, ¿preferiste verme sufrir años de culpa, culpándome por no haber sido capaz de darte un hijo? Parker, que había permanecido en silencio hasta ese momento, no pudo soportarlo más. Tío, eso es bajo, incluso para ti. No te metas, lanzó Vernon, pero sin la misma confianza. ¿Acusaste a mi hermana de infertilidad, de tener un hijo propio? Continuó Parker, con la voz temblorosa por la ira contenida. ¿Y luego te sentaste a nuestra mesa y hablaste de valores familiares? Parker, por favor, dijo Lorraine en voz baja. No montemos una escena. Pero ya era demasiado tarde. Varios clientes de las mesas vecinas observaban con franqueza el desarrollo del drama. Uno de los camareros se movía nerviosamente de un lado a otro, sin saber si debía intervenir. De acuerdo, se enderezó Rosalie, volviendo a guardar las fotos y los documentos en el sobre. Quiero saberlo todo, desde el principio. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿cómo te has enterado de esto? Hubert se incorporó por fin, cuadrando los hombros. Parecía cansado y decidido a la vez. Empecé a sospechar que algo iba mal con Vernon hace unos 3 meses. Empezó. En una barbacoa del Día de la Independencia, le oí hablar por teléfono. Estaba hablando con un compañero de trabajo sobre cómo soñaba con tener una gran familia, tener hijos. Y sonaba tan falso, tan poco sincero. Sabía por lo que estaba pasando al intentar quedarse embarazada. Sabía lo mucho que estaba sufriendo. Y hablaba de ello como si fuera un proyecto que con toda seguridad saldría según lo previsto. Rosalie recordó aquel día. Vernon había estado hablando por teléfono en el jardín durante un buen rato, y cuando volvió estaba irritado y frío. Después empecé a fijarme en otros detalles, continúa Hubert. El modo en que cambia de tono cuando habla con distintas personas, la forma en que sonríe para las fotografías y luego pierde la sonrisa cuando cree que nadie puede verle. ¿Cómo te trata cuando cree que no nos damos cuenta? Esas miradas condescendientes, la irritación contenida. Hubert miró a su yerno. Pasé 30 años como investigador de una compañía de seguros. Mi trabajo consistía en reconocer mentiras, en detectar fraudes. Y todos mis instintos profesionales me gritaban que te pasaba algo. ¿Así que me estabas siguiendo? Vernon intentó pasar a la ofensiva. ¿Contrataste investigadores privados? Eso es ilegal. No exactamente, respondió Hubert con calma. Recurrí a un antiguo colega mío, Malcolm Brans, que ahora es investigador privado. Empezamos con una comprobación de fuentes abiertas, sus antecedentes, su educación, su carrera, nada del otro mundo. Pero entonces Malcolm descubrió extraños pagos mensuales a una cuenta de una tal Thelma Archer. Siempre la misma cantidad, siempre en el mismo momento del mes. Un esquema clásico de manutención infantil. Rosalie escuchó a su padre, sintiendo un frío vacío que crecía en su interior. Cada palabra confirmaba la traición de Vernon, haciendo la realidad aún más amarga. A partir de ahí no fue difícil, continuó Hubert. Malcolm puso vigilancia. Resultó que veías al niño y a su madre con regularidad, normalmente los fines de semana, cuando le decías a Rosalie que ibas a reuniones de negocios o conferencias. Estas fotografías, señaló el sobre con la cabeza, son del último mes. Vio a su hijo 4 veces. Lo llevaste al zoo, al parque de atracciones, a la playa. Y todo este tiempo me culpaste de no poder darte un hijo, dijo Rosalie en voz baja, mirando a su marido. Todos los meses, cuando la prueba daba negativo, me hacías sentir fracasada. Y tú andabas a escondidas con tu hijo, que yo ni siquiera sabía que existía. Vernon parecía destrozado. Se pasó la mano por el pelo y el gesto, tan familiar, de pronto le pareció a Rosalie el gesto de un extraño. No estoy orgulloso de lo que he hecho, dijo al fin, pero tienes que entenderlo. Cuando nos conocimos, yo ya sabía que Thelma estaba embarazada, pero acabábamos de empezar a salir.
No quería perderte. Y entonces era demasiado tarde para la verdad. Demasiado tarde para la verdad, repitió Rosalie sacudiendo la cabeza. ¿Y cuándo llega ese momento, Vernon? ¿Un mes después de empezar la relación? ¿Después de la proposición? ¿Después de la boda? ¿O después de 4 años de matrimonio, 2 abortos espontáneos e interminables intentos de concebir? Vernon no contestó, bajando los ojos. ¿Cuál es su nombre completo?, preguntó Rosalie de repente. ¿Qué? Vernon levantó la vista, sin comprender. Tu hijo. ¿Cuál es su nombre completo? Quincy, respondió Vernon de mala gana. Quincy Ethan Archer. Ethan, sonrió Rosalie débilmente. Como el de tu padre. Thelma lo eligió, dijo Vernon rápidamente. Yo no tuve nada que ver. ¿Y Thelma qué?, preguntó Rosalie. ¿Sabe que estás casado? ¿Que le estás ocultando su hijo a tu mujer? Vernon arrugó la nariz. Sabe que estoy casado, pero los detalles de nuestra relación no le conciernen. ¿Detalles? Rosalie lo miró con incredulidad. ¿Que lleves años mintiéndole a tu mujer son detalles? Se volvió hacia Hubert. ¿Qué más has averiguado? ¿Hay algo que debas saber? Hubert intercambió una mirada con su esposa y luego asintió. Thelma Archer, 34 años, trabaja de recepcionista en el Hotel Ocean Vista. Cría sola a su hijo. Vive en Redondo Beach, en un piso pequeño. Al parecer, apenas puede llegar a fin de mes, a pesar de los pagos regulares de Vernon. El niño va a la guardería y debería ir a la escuela el año que viene. Hubert guardó silencio un momento y luego añadió. Una cosa más. Malcolm estuvo hablando con ella, con el pretexto de hacer una investigación para la compañía de seguros. Dijo que el padre del chico no participaba en su crianza, aparte de reuniones ocasionales y una manutención mínima. Dijo que prefiere mantener la existencia de su hijo en secreto para que no interfiera en su carrera y reputación. Vernon apretó la mandíbula. Está exagerando. Hago lo que puedo en esta situación. Sonanon. $800 al mes, repitió Rosalie. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? ¿Con tu sueldo de 20,000? Vernon guardó silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó Rosalie sin dirigirse a nadie en particular. ¿Qué voy a hacer con esta información? No tienes que hacer nada, dijo Vernon de pronto enderezándose. Es un error mío y lo admito. Debería habértelo dicho antes. Pero ahora que sabes la verdad, podemos seguir adelante. Tal vez incluso conocernos, tú y Quincy. A él le gustarías. Él... Para. Rosalie levantó la mano deteniéndolo. ¿De verdad crees que es tan sencillo? ¿Que lo aceptaré y seguiremos como si nada? ¿Qué estás sugiriendo? Vernon extendió las manos. ¿Un divorcio? ¿Por un error que cometí antes de conocernos? Me mentiste todos los días de nuestro matrimonio, dijo Rosalie en voz baja. No es un error, es una elección consciente que hiciste una y otra vez, 4 años seguidos. Cada vez que lloraba por un test negativo, cada vez que insinuabas que no me esforzaba lo suficiente, cada vez que hablabas de tu sueño de tener hijos, sabiendo que ya tenías un hijo. Era una traición diaria, cada hora. Vernon abrió la boca para objetar, pero Rosalie continuó. ¿Y sabes qué es lo peor? No es que tengas un hijo con otra mujer, es que renunciaste a él. Pagas una mísera pensión alimenticia, lo ves un par de veces al mes a escondidas, ocultas su existencia a todo el mundo. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propio hijo? No estaba preparado para ser padre, intentó justificarse Vernon. Ocurrió demasiado pronto, demasiado de repente. Aún estaba construyendo mi carrera. Tenía planes. ¿Formaba yo parte de esos planes? Rosalie sonrió amargamente. Una esposa conveniente, tratando infructuosamente de quedarse embarazada, ignorante de su secreto. Vernon no contestó, y ese silencio le dijo a Rosalie más de lo que podrían decirle las palabras. No puedo hablar de esto ahora. Se levantó de la mesa, aferrando el sobre entre las manos. Necesito pensar. Rosalie, espera. Vernon también se levantó. Hablemos, te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? Ella lo miró con ojos vacíos. ¿Cómo me has mentido todos estos años? ¿Cómo me hiciste sentir defectuosa cuando tú misma escondiste al niño? ¿O cómo abandonaste a tu hijo con su madre, pagando la mísera manutención?
Vernon se quedó abriendo y cerrando la boca, incapaz de encontrar las palabras. Por primera vez desde el principio de su matrimonio, Rosalie lo vio realmente confuso, desprovisto de su habitual seguridad en sí mismo. Te llevaré a casa, cariño. Hubert se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. No, se adelantó Vernon. Es mi mujer, la llevaré yo mismo. No creo que sea buena idea, replicó Hubert con calma. Rosalie necesita tiempo para pensar las cosas. Sin tu presión. Iré con mis padres, dijo Rosalie con firmeza, enderezándose. Necesito estar lejos de ti, Vernon. Al menos esta noche. Pero, Rosalie, empezó él. No, negó con la cabeza. Ahora no. No puedo. Ahora mismo no puedo hablar contigo. Se volvió hacia los demás. Siento haber estropeado la velada. Parker, Sabrina, lo siento. No es culpa vuestra, dijo Sabrina en voz baja, apretando la mano de su cuñada. Llámame si necesitas algo. Gracias. Rosalie sonrió débilmente y se volvió hacia su madre. Mamá, ¿puedo quedarme contigo esta noche? No estoy preparada para volver a casa. Por supuesto, cariño. Lorraine se levantó y abrazó a su hija. Tu habitación siempre está preparada. Vernon observó este intercambio de comentarios con creciente desesperación. Rosalie, por favor, no hagas esto. Hablemos en privado, sin tu familia. Te lo explicaré todo, te lo juro. Creo que ya has explicado bastante, respondió Hubert fríamente por su hija. Y ha mentido lo suficiente. Dale tiempo. Hubert llamó al camarero y pagó la cena, a pesar de las protestas de Vernon. Luego la familia Baxter, junto con Rosalie, se dirigió a la salida del restaurante, dejando a Vernon solo en la mesa. Una vez fuera, Rosalie respiró profundamente el aire fresco de la noche. El viento del océano le revolvía el pelo y su mente era un caos. Todo en lo que había creído durante los últimos 4 años se había derrumbado como un castillo de naipes. El hombre que creía que era un marido cariñoso, aunque exigente, resultó ser un mentiroso que escondía a su propio hijo. El hombre con el que había planeado un futuro había traicionado su confianza durante años. ¿Se encuentra bien?, preguntó Hubert en voz baja mientras se acercaban a su coche. No, papá, no estoy del todo bien, pero lo estaré, algún día. Se sentó en el asiento trasero junto a su madre, apretando con fuerza entre las manos el sobre que contenía las pruebas de la traición de Vernon. Había una extraña paz en su interior, la paz de un hombre que lo había perdido todo, y de repente se daba cuenta de que ya no tenía nada que perder. El coche se alejó, dejando atrás el restaurante, donde la solitaria figura de Vernon aún era visible a través de la ventana. Estaba apoyado en la mesa con una expresión perdida en el rostro. Un hombre cuyas mentiras cuidadosamente construidas se habían derrumbado finalmente, enterrando su falsa vida bajo los escombros. La casa de los padres de Rosalie estaba a 10 minutos en coche del océano, en un tranquilo barrio de la antigua Manhattan Beach, con cuidados jardines y pulcras casas construidas en los 90. La estructura de 2 plantas con paredes blancas y tejado azul oscuro tenía el mismo aspecto que 20 años atrás, cuando Rosalie era una adolescente. Los mismos arbustos de hortensias en el porche, las mismas rosas trepadoras en la barandilla, el mismo viejo roble en el patio con su viejo columpio. La mañana siguiente a la fatídica cena, Rosalie se reunió en el cuarto de los niños. La luz del sol se colaba por las persianas, creando un dibujo a rayas en las paredes azules. Se quedó mirando el techo donde una vez, a los 14 años, había pegado estrellas fosforescentes, formando constelaciones. La mayoría de ellas se habían caído hacía tiempo, pero unas pocas se aferraban obstinadamente como recuerdo de su vida anterior. El teléfono de la mesilla volvió a vibrar. Rosalie no necesitó mirar para saber quién era. Vernon había estado llamando y enviando mensajes sin parar desde las 5 de la mañana. Los leyó durante la primera media hora y luego dejó de hacerlo. Todos seguían el mismo guión. Disculpas, excusas, peticiones para hablar. Quitó el sonido pero no apagó el teléfono del todo, por si llamaban del colegio o de algún amigo. Llamaron a la puerta en silencio. Rosalie, cariño, ¿estás despierta? La voz de su madre sonaba cautelosa, como si temiera molestar a un animal herido. Estoy despierta, mamá. Pasa. Rosalie se sentó en la cama, ajustándose la camiseta que Lorraine le había prestado para dormir. La puerta se abrió y su madre entró con una bandeja que contenía una taza de té y un plato de tostadas. Pensé que no querrías bajar a desayunar.
dijo dejando la bandeja sobre la mesilla de noche. ¿Cómo te encuentras? Rosalie intentó sonreír, pero le salió mal. Como un hombre que acaba de enterarse de que los últimos 4 años de su vida se han basado en mentiras, dijo cogiendo la taza. Pero al menos he dormido bien. Algo es algo. Lorraine se sentó en el borde de la cama y apartó suavemente un mechón de pelo de la cara de su hija. Recuerdo cómo dormías siempre profundamente cuando te enfadabas de niña. Era como si tu cuerpo y tu mente necesitaran descansar para afrontar el problema. Esa costumbre parece haber persistido. Rosalie tomó un sorbo de té. ¿Sigue llamando? Sí, asintió Lorraine. También en casa. Tu padre le dijo que no estabas preparada para hablar, pero Vernon insiste. Dice que no es lo que parece y que puede explicarlo todo. ¿Qué hay que explicar? Rosalie sonrió con amargura. Tiene un hijo que me ha ocultado todos estos años. Un hijo al que prácticamente abandonó mientras pagaba una pensión alimenticia mínima. Y todo este tiempo me ha estado culpando por no haber sido capaz de darle un hijo. Sacudió la cabeza, dejando la taza a un lado. ¿Sabes qué es lo más extraño? No me siento tan rota como esperaba. Más bien, liberada. Como si por fin hubiera visto la verdad que he estado sintiendo inconscientemente todo este tiempo. Lorraine apretó la mano de su hija. Siempre has sido fuerte, Rosalie. Incluso cuando eras pequeña. ¿Recuerdas cuando te caíste de la bicicleta en sexto curso y te rompiste el brazo? No lloraste. Solo me pediste que te llevara al hospital y que llamara a tu amiga para avisarle de que no ibas a ir a su fiesta de cumpleaños. Rosalie sonrió débilmente al recordarlo. Papá dijo que tenía más información sobre Thelma y Quincy, dijo, cambiando de tema. ¿Llevaba meses recopilándola? Sí, asintió Lorraine. Empezó a sospechar que algo iba mal a principios de verano. Oyó la conversación telefónica de Vernon en la barbacoa e intuyó la falsedad. Ya conoces a tu padre. Si algo no cuadra, no descansará hasta llegar al fondo del asunto. ¿Y contrató a un detective privado? Rosalie negó con la cabeza. Parece el argumento de una telenovela. Se puso en contacto con un antiguo colega suyo, Malcolm, explicó Lorraine. Trabajaron juntos en la compañía de seguros. Malcolm es ahora investigador privado. Hubert solo quería asegurarse de que estabas bien. Te había visto cambiar, cada vez más retraída, más insegura, y le preocupaba el comportamiento de Vernon. Rosalie suspiró. Yo misma debería haber notado que algo andaba mal. Todas esas reuniones de negocios, los fines de semana, los viajes repentinos, las extrañas llamadas telefónicas. Simplemente no quería ver la verdad. No te culpes, dijo Lorraine con firmeza. Vernon es un maestro de la manipulación. Se ha pasado años montando la fachada perfecta. Incluso yo lo defendí al principio, cuando tu padre sospechó. Se quedaron un rato en silencio y Lorraine se levantó. Desayuna y luego baja. Tu padre quiere enseñarte todo lo que ha aprendido. Media hora después, tras ducharse y ponerse la ropa que su madre había sacado de las cajas, de cosas viejas del desván, Rosalie bajó al estudio de su padre. Hubert estaba sentado ante su viejo escritorio de roble, extendiendo unos papeles. Al ver a su hija, se levantó y la abrazó con fuerza. «¿Cómo estás, hija mía?», le preguntó separándose y mirándola fijamente a la cara. «Mejor de lo que cabría esperar», contestó Rosalie, sentándose en la silla frente a la mesa. «Mamá dijo que tenías algo que enseñarme». Hubert asintió y sacó una carpeta de un cajón. «Esto es todo lo que Malcolm y yo hemos reunido en los últimos 3 meses. Ayer solo te enseñé una parte, pero creo que tienes derecho a saberlo todo». Abrió la carpeta y extendió las fotos y los documentos delante de su hija. Thelma Archer, 34 años. Nació en San Diego, se trasladó a Los Ángeles para ir a la universidad. Ahora trabaja como recepcionista en el Hotel Ocean Vista de Redondo Beach. Al parecer conoció a Vernon en alguna conferencia hace 6 años. Él estaba alojado en el hotel en aquel momento. Tuvieron un breve romance y, cuando ella le anunció que estaba embarazada, él le sugirió que abortara. Rosalie escrutó la fotografía de la mujer, una rubia alta de ojos cansados y sonrisa tensa. «Someone over Shornham». Ella se negó, continuó Hubert. Y Vernon aceptó una ayuda económica mínima con la condición de que no hiciera pública su paternidad. Según los extractos bancarios, le ha estado pagando $800 al mes durante los últimos 5 años, desde que nació el bebé. $800, repitió Rosalie, sobre su sueldo de 20,000. Eso no es ni el 5%. Exacto, asintió Hubert.
La ley dice que tiene que pagar al menos entre el 15 y el 20%, pero debían de haber llegado a algún tipo de acuerdo informal. Rosalie miró las fotografías. Muchas de ellas mostraban a un niño rubio y de ojos grises que se parecía mucho a Vernon. Quincy jugando en el parque. Quincy paseando del brazo de su madre. Quincy sentado sobre los hombros de Vernon durante uno de sus escasos encuentros. Se ven más o menos una vez cada 15 días, explicó Hubert, señalando las fechas en las fotografías. Normalmente los sábados, cuando Vernon te dice que viaja para asistir a reuniones de negocios o conferencias. Pasan 2 o 3 horas juntos, y luego él desaparece hasta la próxima vez. Al día siguiente de hablar con su padre, el teléfono de Rosalie volvió a sonar. Era Vernon, pero esta vez su tono era diferente. En lugar de disculparse y pedirle que volviera, empezó a amenazarla. Si crees que puedes irte sin más, te equivocas. Su voz sonaba fría y calculadora. Tenemos cuentas y bienes comunes. Puedo hacer que un divorcio te resulte muy difícil y caro. Haz lo que quieras, Vernon, dijo Rosalie con calma. Ya me he puesto en contacto con un abogado. No podrás alquilar un piso con tu sueldo de profesor, continuó. ¿A dónde irás? ¿Vas a vivir con tus padres hasta que seas vieja? Rosalie sintió que le subía la rabia por dentro, pero se contuvo. Me las arreglaré, y prefiero vivir en un pequeño estudio que en una lujosa casa con un hombre que me ha mentido durante años. Al día siguiente, Vernon cambió de táctica. Llegó a casa de los Baxter con un enorme ramo de flores y una caja de bombones, los dulces favoritos de Rosalie. Me equivoqué, dijo mientras Rosalie salía al porche, pero no le invitaba a entrar. Cometí un terrible error al ocultarte a Quincy, pero estoy dispuesto a cambiar. Aumentaré la pensión alimenticia, pasaré más tiempo con él. Incluso podríamos llegar a conocernos, tú y Quincy. Estoy segura de que os caeréis bien. Rosalie miró a su marido, tratando de verlo como el hombre que una vez amó. Pero todo lo que vio fue una falsa fachada que ocultaba una fría naturaleza calculadora. Es demasiado tarde, Vernon, dijo en voz baja. No puedes comprar mi perdón con flores y caramelos. Y no se trata solo de Quincy. Se trata de que llevas años mintiéndome, manipulándome, haciéndome sentir culpable por cosas que no son culpa mía. Ya no confío en ti y no quiero estar contigo. 3 días después de la ruptura, Rosalie decidió que tenía que encontrarse con Thelma. Hubert ayudó a organizar el encuentro a través de Malcolm. Thelma aceptó verla en un café cercano al hotel donde trabajaba. Rosalie llegó pronto y cogió una mesa junto a la ventana. Estaba nerviosa, sin saber qué esperar de aquella reunión. ¿Se enfadaría Thelma con ella? ¿La acusaría de ser la esposa de un hombre que la había abandonado con un hijo? Thelma era más alta de lo que Rosalie había imaginado por las fotografías. Una rubia alta y esbelta, de ojos cansados pero mirada decidida. Se acercó a la mesa y sonrió insegura. ¿Tú debes de ser Rosalie? Rosalie asintió. Se levantó y le tendió la mano. Sí, gracias por recibirme. Pidieron café y se sentaron en incómodo silencio durante un rato. No sé por dónde empezar, dijo finalmente Rosalie. Me enteré de lo tuyo con Quincy hace solo unos días. Vernon me ha ocultado todos estos años que tenía un hijo. Thelma asintió. Ya me lo imaginaba. Siempre insistió en mantener nuestra existencia en secreto. Decía que arruinaría su matrimonio si se enteraba. ¿Y tú? ¿Sabía de mí? Preguntó Rosalie con cautela. Sí. Thelma bajó la mirada hacia su taza. Me dijo que había conocido a una mujer especial y que se iba a casar. Me pidió que nunca me pusiera en contacto contigo, que nunca intentara encontrarte. Dijo que si rompía esa condición, dejaría de pagar incluso la pensión alimenticia que pagaba ahora. Rosalie sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. Ojalá lo hubiera sabido. No es culpa tuya, dijo Thelma con firmeza. Vernon nos engañó a las dos. A menudo me he enfadado contigo, pensando que sabías lo nuestro y simplemente hacías la vista gorda. Pero ahora veo que ambas somos víctimas del mismo hombre. Rosalie se armó de valor y formuló la pregunta que más la atormentaba. ¿Cómo está Quincy? Me dijeron que tenía un problema de corazón. Thelma suspiró. Un defecto menor, nada mortal, pero que requiere un seguimiento regular y una dieta especial. El seguro cubre el tratamiento básico, pero hay muchos costes adicionales. Estoy haciendo turnos extra para sobrellevarlo. ¿Y Vernon? ¿Lo sabe? Claro que lo sabe, sonrió Thelma con amargura.
Incluso estuvo con nosotros en la consulta del cardiólogo hace un mes, pero no nos ofreció ninguna ayuda adicional. $800 al mes es todo lo que está dispuesto a dar. Rosalí sacudió la cabeza, sintiendo una creciente repugnancia por el hombre que creía que era su marido. ¿Con qué frecuencia se ven?, preguntó. Una vez cada 15 días, a veces menos, respondió Thelma. 2 o 3 horas en el parque o en el cine. Nunca en casa, nunca por la noche. A Quincy le encantan estos encuentros, por supuesto. Vernon sabe ser encantador cuando quiere. Compra juguetes, helados, entretiene. Pero luego desaparece hasta la próxima vez. Y Quincy siempre pregunta por qué papá no vive con nosotros. ¿Por qué no puede quedarse más tiempo? Rosalía apretó los puños bajo la mesa. ¿Cómo se lo explicas? Le digo que papá está muy ocupado en el trabajo. Thelma se encogió de hombros. Que no todas las familias viven juntas. Que le quiere, pero a su manera. ¿Qué puedo decirle a un niño de 5 años? La verdad, que su padre le ha abandonado, que paga una pensión alimenticia miserable y oculta su existencia a todo el mundo. Se quedaron un rato en silencio, y luego Thelma añadió, ¿sabes qué es lo más triste? Vernon podría ser un buen padre si quisiera. En las escasas horas que están juntos, realmente parece disfrutar de la compañía de Quincy. Ríe, juega con él, pero luego vuelve a su vida real, dejándonos entre bastidores. Rosalía escuchó atentamente, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Voy a pedir el divorcio, dijo, y creo que Vernon debería ser responsable de su hijo. No solo económicamente, sino emocionalmente. Quincy se merece un padre de verdad, no una quincena ocasional en el parque. Thelma la miró sorprendida. ¿Tú quieres ayudarnos? Quiero que se haga justicia, dijo Rosalí con firmeza. Soy maestra, Thelma. Veo todos los días cómo sufren los niños cuando se les priva del amor y el apoyo de sus padres. No puedo cambiar a Vernon, pero puedo ayudarte a conseguir lo que es legítimamente de Quincy. Cuando Rosalie regresó a casa tras su encuentro con Thelma, su determinación se hizo más firme. El hombre con el que se había casado le había mentido durante años. La había manipulado y había abandonado a su propio hijo. No podía ni quería seguir con un matrimonio así. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el restaurante Blue Lobster, cuando la vida de Rosalie cambió para siempre. Era principios de otoño y Manhattan Beach estaba llena de una luz suave y especial que solo se da en esta época del año en las ciudades costeras de California. Rosalía estaba en el pequeño balcón de su nuevo piso, a 5 minutos a pie de la escuela donde trabajaba, y miraba la calle sembrada de hojas de colores. El piso era pequeño, solo un dormitorio, un salón combinado con la cocina y un cuarto de baño minúsculo. Pero era su casa, solo suya. Después de años de vivir en un adosado impecablemente decorado, donde cada cosa tenía su lugar estrictamente definido, y cualquier desorden era motivo de disgusto para Vernon, poder disponer los muebles y decorar las paredes a su gusto le parecía una libertad casi embriagadora. Rosalí tomó un sorbo de su café matutino y regresó al piso. Había papeles sobre la mesa que tenía que firmar y enviar a su abogado. El proceso de divorcio no iba tan bien como ella esperaba. Vernon, que al principio había amenazado con complicar las cosas todo lo posible, había accedido de repente a un reparto de bienes rápido y relativamente indoloro, pero luego había vuelto a cambiar de táctica, planteando nuevas exigencias y retrasando la decisión final. La abogada de Rosalie, Nina Frost, una mujer mayor con ojos sagaces y fama de bulldog en los casos judiciales, le aseguró que se trataba de un comportamiento típico. Intenta mantener el control, explicó en su última reunión. Mientras haya un divorcio inacabado, tiene una excusa para seguir en contacto contigo, para influir en tus decisiones, para mantenerte en el limbo. Rosalie suspiró mientras firmaba el último documento. Aún le costaba comprender cómo había podido vivir 4 años con un hombre que desconocía por completo su verdadera naturaleza. La doctora, Lynn, su terapeuta, lo llamaba la máscara narcisista, la capacidad de algunas personas para crear una falsa fachada que solo muestra al mundo lo que ellas quieren mostrar. Los narcisistas son excepcionalmente hábiles para ser exactamente la persona adecuada para ti, sobre todo al principio de una relación, explicó la doctora Lynn en una de sus sesiones semanales. Te observan de cerca, identifican tus necesidades
sueños, miedos, y luego se convierten en un espejo que refleja a la pareja perfecta. Pero es solo una máscara. Debajo hay un hombre que solo piensa en sí mismo. Esas palabras sonaban dolorosamente ciertas. Vernon había sido exactamente así desde el principio. Atento, cariñoso, como si leyera su mente. Pero ahora, mirando hacia atrás, Rosalie veía las señales de advertencia que había ignorado. Su constante necesidad de controlarlo todo, desde su vestuario hasta su círculo social. Su actitud condescendiente hacia su trabajo y sus aficiones. Su capacidad para hacerla sentir culpable de cualquier fracaso. Sonó el teléfono, sacando a Rosalie de sus cavilaciones. Era Thelma. «Buenos días». La voz de Thelma sonaba alegre a pesar de lo temprano que era. «Siento molestarte, pero quería saber si había algún cambio de planes para hoy». «No, todo sigue en pie», sonrió Rosalie mientras metía los documentos en el sobre. «Te recogeré a las 2 e iremos al parque de atracciones». «¿Lo sabe ya, Quincy?» «Aún no se lo he dicho», rió Thelma. «Si no, preguntará cada 5 minutos cuándo vamos». Después de aquel primer encuentro en el café, Rosalie y Thelma empezaron de repente a hablar con regularidad. Al principio habían sido conversaciones breves sobre Vernon y sus manipulaciones, una especie de terapia de grupo para mujeres que habían sido heridas por el mismo hombre. Pero poco a poco sus conversaciones se volvieron más personales y cálidas. Rosalie se enteró de la vida de Thelma, de sus sueños de ser una vez diseñadora de interiores, de cómo el nacimiento de Quincy había cambiado sus planes, pero le había traído una felicidad inesperada. Y hacía un mes, Rosalie había conocido a Quincy por primera vez. Thelma la había invitado a la fiesta de cumpleaños del niño, que cumplía 6 años. Rosalie dudó durante mucho tiempo si sería correcto ir, si perjudicaría al niño. Pero Thelma insistió, diciendo que solo la presentaría como su amiga. Quincy resultó ser un niño encantador, con la sonrisa abierta de Thelma y los ojos grises de Vernon. Inteligente, curioso, un poco tímido. No hizo ninguna pregunta sobre quién era Rosalie o por qué había venido a su fiesta. Solo la aceptó como otra adulta que mostraba verdadero interés por él. A partir de ese día, Rosalie empezó a ver a Thelma y Quincy con regularidad. A veces iban juntos al parque o al cine. Otras simplemente se dejaba caer por su casa para cenar. Para Quincy era la señorita Rosalie, una amiga de su madre que sabe dibujar maravillosamente y conoce muchas historias interesantes. Para Thelma era una aliada inesperada y una amiga con la que hablar sobre los retos de criar a un niño con necesidades especiales. Y para la propia Rosalie, estas reuniones se convirtieron en una especie de terapia, un camino hacia la curación. La doctora. Lynn pensó que era una forma sana de afrontar el trauma de la traición. «No estás intentando reemplazar a los hijos que no tuviste con Quincy», dijo en una sesión. «Solo estás construyendo una relación nueva y sana. Y en el proceso, estás ayudando al niño, a su madre y a ti misma». Rosalie guardó el teléfono en el bolso y echó un vistazo al piso. A pesar de su modesto tamaño, parecía acogedor y habitado. Las acuarelas de las paredes eran obra suya, una renovada afición abandonada durante su matrimonio. Las estanterías están llenas de novelas favoritas y libros de texto sobre pedagogía. Plantas vivas en los alféizares. Pequeño desorden. Una taza olvidada en la mesita. Un libro abierto en el sofá. Un chal tirado descuidadamente en un sillón. Signos de una vida que fluye con naturalidad, sin escrutinios ni críticas constantes. El martes, como de costumbre, empezó con la reunión matinal de planificación de los profesores. A Rosalie le encantaban estas reuniones. Una oportunidad para intercambiar ideas con los colegas, hablar de alumnos problemáticos, compartir nuevas técnicas. El director, el señor Elliot, siempre animaba a los profesores a tomar iniciativas. Y Rosalie había propuesto recientemente un programa de clases extra para niños con necesidades especiales. Para su sorpresa, la idea fue recibida con entusiasmo. Y ahora trabajaba 2 veces por semana después de clase con un pequeño grupo de niños que necesitaban atención extra. Rosalie la llamó Nancy Oakes, la profesora de la clase paralela, mientras caminaban juntas por el pasillo después de la reunión. «He oído que el consejo escolar ha financiado tu proyecto. Enhorabuena». «Gracias», sonrió Rosalie. «Para ser sincera, estoy sorprendida. No esperaba que dijeran que sí». «¿Estás de broma? Estaban encantados con tu presentación».
le guiñó un ojo Nancy. Por cierto, ¿has decidido si vas a ir a la fiesta de Navidad de los profesores? Si es así, podemos ir juntas. Rosalie asintió. Me encantaría. Solo te advierto que me voy a ir pronto. Les prometí a Thelma y Quincy que los llevaría al desfile de Navidad en el centro. Nancy sonrió comprensiva. No hay problema. Sabes, admiro la forma en que estás llevando todo esto. Mucha gente en tu situación odiaría tanto al niño como a su madre. Solo hay una persona a la que culpar de esta situación, Vernon. Rosalie se encogió de hombros. Thelma y Quincy son tan víctimas de sus mentiras como yo. Además, sonrió. Quincy es un chico maravilloso, y ayudarle a él es como ayudarme a curar mis propias heridas. El día pasó volando. Lectura, matemáticas, dibujo, almuerzo, ciencias. A Rosalie le encantaba su trabajo. Le encantaba ver cómo se les iluminaban los ojos a los niños cuando se daban cuenta de algo nuevo. Pero hoy le hacía especial ilusión terminar las clases, pues le esperaba una tarde en el parque de atracciones con Thelma y Quincy. Cuando salió de la escuela, un BMW negro estaba en la puerta. Rosalie se quedó helada al reconocer el coche de Vernon. Estaba apoyado en el capó, con un traje caro y un abrigo oscuro, como si hubiera salido de la portada de una revista. Rosalie, su voz era suave, con ese tono especial que utilizaba cuando quería salirse con la suya. ¿Podemos hablar? Sintió que el corazón se le aceleraba, no por la emoción, sino por la desagradable sorpresa. Después de varios intentos fallidos de reconquistarla, desde amenazas hasta disculpas llorosas, Vernon por fin la había dejado en paz. Y ahora, tras un mes de silencio, reaparecía. ¿De qué deberíamos hablar, Vernon?, preguntó ella deteniéndose a una distancia prudencial. Todos los asuntos deben decidirlos nuestros abogados. No sobre el divorcio, dio un paso hacia ella. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Rosalie negó con la cabeza. No tenemos futuro. Pronto estaremos oficialmente divorciados. Podríamos empezar de nuevo, insistió Vernon. He cambiado, Rosalie. Me he dado cuenta de mis errores. Aumenté la pensión a Thelma y ahora pago el triple. Veo a Quincy todas las semanas. Incluso lo mencioné en el trabajo. Era noticia. Thelma había mencionado el aumento de la pensión alimenticia, pero no dijo que Vernon se había vuelto más abierto sobre su paternidad. Me alegro por Quincy, dijo Rosalie con sinceridad. Se merece un padre que lo reconozca y se preocupe por él. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Sigo queriéndote. Vernon dio otro paso adelante, ahora muy cerca. Y sé que sigues queriendo tener hijos. Podríamos volver a intentarlo. O adoptar un bebé. Sé cuánto lo deseas. Y ya está. Vernon había explotado una vez más su mayor vulnerabilidad, su deseo de tener hijos, manipulando sus sueños como había estado haciendo durante años. No, Vernon, dijo Rosalie con firmeza. No voy a volver contigo. No por Quincy, aunque lo que les hiciste a él y a Thelma fue repugnante. Es por la forma en que me trataste. Durante años me hiciste sentir inferior, manipulaste mis miedos y mis sueños, controlaste cada aspecto de mi vida. No dejaré que nadie vuelva a tratarme así. La cara de Vernon cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se volvieron fríos. Todo fue por tu precioso papá. Él fue quien te puso en mi contra, sacando trapos sucios, destruyendo nuestra familia. Sadie. No, Vernon, replicó Rosalie con calma. Fuiste tú quien destruyó nuestra familia con tus mentiras. Mi padre acaba de ayudarme a ver la verdad que inconscientemente he sentido todo el tiempo. ¿Y ahora qué? Su voz se volvió airada, sarcástica. ¿Vas a vivir en tu minúsculo piso con el sueldo de un profesor, cuidando al hijo de otro que ni siquiera sabe quién eres? ¿Una mujer solitaria, sin hijos y que envejece poco a poco? Rosalie sonrió, compadeciéndose de aquel hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella. ¿Sabes qué es lo gracioso? En el pasado, palabras como esas me habrían dolido hasta la médula. Habría llorado, me habría culpado, te habría suplicado que no me dejaras. Pero ahora veo a través de ti, Vernon. Veo tu vacío, tu incapacidad de amar a alguien más que a ti mismo. Y siento pena por ti. Lo rodeó y se dirigió a su coche. Adiós, Vernon. Espero que seas un mejor padre para Quincy. Se merece al menos eso. Te vas a arrepentir de esto, gritó Vernon tras ella. Pero Rosalie ni siquiera se volvió. Sentada en el coche, esperó un sentimiento familiar.
dolor, arrepentimiento, miedo al futuro, pero en su lugar solo sintió alivio y una tranquila confianza en su decisión. Arrancó el motor y se dirigió a casa de Thelma, donde la esperaba una tarde de risas infantiles y sencilla alegría. Rosalie pasó las Navidades en casa de sus padres con su familia. Hubert y Lorraine organizaron una cena tradicional, a la que invitaron a Parker y su esposa, así como a Thelma y Quincy. Al principio Thelma se negó. No quería molestar, pero Lorraine insistió. Todos los niños se merecen una auténtica Navidad en familia, dijo. Y ahora eres parte de nuestra familia, te guste o no. La velada fue cálida y alegre. Quincy estaba encantado con el árbol, los regalos y sobre todo, con Hubert, que le enseñó su colección de aparejos de pesca y prometió llevarlo a pescar en primavera. Parker enseñó al niño a jugar al ajedrez y Sabrina horneó pan de jengibre que decoraron juntos con glaseado. Rosalie lo observaba todo con tranquila alegría. Ver que su familia aceptaba a Thelma y Quincy era curativo. No sustituía a la familia con la que había soñado, pero creaba una nueva e inesperada forma de felicidad. «Pareces feliz», dijo Hubert, sentándose junto a su hija en el sofá mientras los demás se entretenían con los juegos de mesa. «Más feliz de lo que había sido en todos los años que llevaba con él». «Lo soy», asintió Rosalie. «Por fin siento que estoy viviendo mi propia vida, no intentando cumplir las expectativas de otra persona». «¿Y cuáles son tus planes?», preguntó Hubert con cautela. «¿Sobre los hijos?». Rosalie sonrió. «He concertado una cita con la agencia de adopción para recibir asesoramiento. Es un proceso largo y no hay garantías, pero quiero intentarlo. Solos». Hubert rodeó los hombros de su hija con el brazo. «Vas a ser una madre maravillosa, Rosie, con o sin marido, y siempre te apoyaremos». A finales de enero, en una tarde fría y lluviosa, Rosalie recibió los papeles oficiales del divorcio. 4 años de un matrimonio basado en mentiras habían terminado con unas pocas firmas en unos papeles legales. Creyó que iba a llorar, pero solo sintió alivio y una extraña sensación de finalidad. Aquella tarde se sentó en el salón de su pequeño piso, ordenando viejas fotografías. La mayoría de Vernon habían ido a parar a una caja que decidió guardar en la estantería más alejada del armario. No para tirarlas, pero tampoco para tenerlas a la vista, recordándole el pasado. Pero colgó las nuevas fotos en la pared, encima de su escritorio. Ella y sus padres en la playa. Ella y Nancy en el picnic de la escuela. Ella, Thelma y Quincy en el parque de atracciones. Un niño con un algodón de azúcar en las manos y una amplia sonrisa en la cara. No era la vida que había soñado cuando se casó con Vernon, pero tal vez incluso mejor. Real, honesta, llena de posibilidades. Al día siguiente, Rosalie debía reunirse con un consejero de la agencia de adopción, el primer paso de un nuevo capítulo de su vida. Y el fin de semana, ella y Thelma planeaban llevar a Quincy a la playa, si el tiempo lo permitía. El niño nunca había construido castillos de arena, y Rosalie prometió enseñarle. La vida continuó, inesperada y maravillosamente, sin mentiras ni manipulaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosalie miró al futuro sin miedo, dispuesta a abrazar lo que le deparara.